y está muy buena. ¿Alguna vez habéis comido una paella muy buena? ¿Y qué has dicho? ¿Puedo repetir? ¿Sí? Quiero repetir. Entonces repetimos. Eso es lo que vamos a hacer esta tarde, esta noche. Vamos a repetir. Nos hemos liado un poquito. Y vamos a repetir un tema que ya vimos en esta semana. Uno de los personajes que estamos considerando durante toda la semana, el apóstol Pablo. ¿Quién le tocó el apóstol Pablo? A Rafa. Vale. Pues como fue tan bueno, vamos a repetir. Y hemos invitado al Jauma. Creo que todos conocemos a Jaume Llenas, que es el secretario general de la Alianza Evangélica. Siempre nos gusta invitarle para que tenga la palabra también en uno de estos días. Y estamos contentos que esté con su mujer. Y bueno, él hoy tocaba, en realidad, hoy toca mensajes sobre el apóstol Pablo. Así que vamos a repetir, pero eso será por algo, ¿no? Igual necesitamos doble ración de lo mismo para entenderlo bien. Así que, Jaume, adelante con toda libertad. Ya le hemos avisado a él, está avisado. Así que nada. Muchas gracias. Si mejor si lo tenéis. Si es ¿Podemos posible. poner un pie de micro para...? Es que muevo mucho las manos. Y si una me la tenéis así, ya solo puedo mover a la otra mano. Entonces, yo necesito mover mucho las manos. Predico una parte con las manos. Gracias. Mira. Eso es. Vamos a leer un texto en la Biblia. Filipenses capítulo 1. Muchas gracias. Filipenses capítulo 1 y los versículos 21 a 23. Solo estos 3 versículos. Acompañadme en la lectura. Dice la palabra del Señor: pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues esto es mucho mejor. ¿Sí? Cuentan de un primer ministro británico, William Gladstone. Él fue primer ministro británico 4 veces durante la segunda parte del siglo XIX. Una vez recibió a un amigo de la familia, que era un joven muy prometedor, que quería hacer carrera política. Y Gladstone preguntó al joven cuáles son sus planes para el futuro. Y el joven contestó: pues quisiera estudiar Derecho. Bien, ¿y luego qué? Luego quisiera ser abogado. Bien, ¿y luego qué? Luego me gustaría conseguir un acta de diputado en la Cámara de los Comunes. Bien, ¿y luego qué? Luego me gustaría hacer grandes cosas para Gran Bretaña. Bien, ¿y luego qué? Luego supongo que me gustaría retirarme y vivir una vida tranquila. Bien, ¿y luego qué? Ya un poco inquieto el joven contestó: luego, señor Gladstone, supongo que moriré. Bien, ¿y luego qué? Pues nunca había pensado más allá de este momento. Mirando al joven, Gladstone le dijo: vuelva a su casa y vuelva a pensar la vida desde ese momento, para atrás, desde el momento en que usted haya muerto. Piense su vida hacia atrás. ¿Para qué estás viviendo? ¿Para qué vives? La respuesta a esa pregunta determinará la dirección en la que tu vida va a funcionar. Si el propósito que tú tienes para la vida es equivocado, toda tu vida se dirige a un fin equivocado. Si tu propósito es poco claro, toda tu vida carece de dirección clara. Si no conoces el propósito de tu vida, es que tu vida va como un barco sin timón. Simplemente no vas a ninguna parte. Solo te dejas llevar por aquello que te hace feliz en el día de hoy. Haces aquello que la gente llama vivir el momento, pero significa que no tienes ni idea de para qué vivir, no sabes qué persigues y no vas a conseguir absolutamente nada. Porque no vas
a ningún sitio. Es crucial en tu vida poder responder a la pregunta final de aquel primer ministro. Es crucial en la vida saber hacia dónde se dirige, dónde está el final de tu vida. ¿Y luego qué? Algo que nos enseña el texto de Filipenses que hoy consideramos es que Pablo tenía un claro sentido de dirección en la vida, de que él sabía lo que venía en la vida, pero también lo que venía en la muerte. Él vivía aquí para un propósito que tenía claro sentido de eternidad. Pablo hubiera podido contestar perfectamente a la pregunta del primer ministro. Vivía con una clara conciencia de qué venía luego. No importa si vives una vida larga. No importa si tu vida es cortada a la mitad o al principio de sus días. La duración de la vida no te dice si la vida ha sido buena o no lo ha sido. Lo importante es la claridad del propósito. ¿A dónde vas con los días que te han sido dados vivir? La respuesta de Pablo la encontramos en este versículo 21. Para mí, vivir es Cristo y morir es ganancia. Para todos aquellos para los cuales vivir es Cristo y solo para ellos el morir es ganancia. Para que la muerte sea una ganancia, la vida ha tenido que ser Cristo. Si la vida ha sido, ponle los puntos suspensivos que quieres, entonces la muerte no será nunca una ganancia, sino que la muerte será una tremenda pérdida. Pero a la vez tenemos que vivir aquí con ese sentido de eternidad. Mucha gente vive aquí con sentido de inminencia, con sentido de el momento en el que están, porque no hay nada más allá. Hoy en día la gente de nuestro alrededor se distingue porque no hay nada más, no existe nada más. Te mueres y no pasa nada. En cambio, Pablo vivía con una clara conciencia de la eternidad y eso le permitía escoger en su vida aquello que tenía más que ver, aquello que estaba más conectado con la eternidad, aquello que tenía más efectos y resultados en la eternidad. Y eso te permite escoger un montón de cosas, porque en la vida tienes que hacer un montón de elecciones. ¿Y cómo vas a saber cuál es la mejor de ellas? Pablo te diría, vive con sentido de eternidad. Cada vez que tomes una decisión, pregúntate qué implicaciones tiene para la eternidad esto que estoy haciendo en este momento. Y cuando tienes que escoger entre dos cosas, ¿cuál de las dos cosas es la que incide y afecta más a la eternidad? Y eso Cristo se convierte en el todo de la vida. Cristo se convierte en la razón principal. Por un lado, Pablo enfatizó un concepto que es el concepto de estar en Cristo. Desde el versículo 1 del capítulo 1 dice que los cristianos son aquellos que están en Cristo. Es un concepto vital que Pablo lo utiliza constantemente. Los cristianos son aquellos que viven pegados a Cristo. Eso significa la expresión estar en Cristo. Estar en Cristo es esto, es estar totalmente pegado. Y eso quiere decir que lo que le pasó a Cristo es realidad para mí. Eso es estar en Cristo. Cuando Cristo moría en la cruz, yo moría en la cruz. Cuando Cristo resucitaba, yo resucitaba en Cristo. Cuando Cristo ascendía a los cielos, yo ascendía a los cielos con Él. Cuando Cristo está hoy en día sentado a la diestra del Padre, yo estoy en los lugares celestiales con Cristo en el día de hoy. Por eso Pablo en Efesios capítulo 2 lo pronuncia así, como si fuera en pasado esto, como si llevara mucho tiempo Pablo sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Porque todo lo que es realidad de Cristo y todo lo que será realidad en Cristo, cuando todo sea puesto a los pies de Cristo, Cristo compartirá su gloria con nosotros. Esa es nuestra posición en Cristo. Pero en segundo lugar significa que esas realidades que lo son,
que ocurren por el hecho de que estoy en Cristo debe producir un crecimiento y un efecto, una traducción en la realidad de lo que vivo ahora aquí en la tierra. Debo crecer más y más en esa intimidad con Cristo, en amor con Cristo para amarle con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo lo que soy. Someterme al señorío de Cristo de forma que el cristianismo sea más y más de Cristo en mí. Esa es la tarea del Espíritu Santo. Mirad, todo lo que está tratando de hacer el Espíritu Santo en vuestras vidas es esto, es edificar la persona de Cristo en ti. Efesios 4:13. Eso es lo que dice Efesios 4:13, que realmente Él está construyendo a Cristo en ti. A veces tú no entiendes por qué Dios hace cosas que son incomprensibles para ti. A veces tú no entiendes por qué Dios permite cosas en tu vida que no te encajan. ¿Y hacia dónde va Dios? ¿Qué es lo que Él está haciendo realmente? Él está construyendo a Cristo en ti. Cuando no entiendas por qué hay algún trato duro o severo o difícil en tu vida, acuérdate de cómo el Padre trató al Hijo. Acuérdate de lo que fue la experiencia de Cristo en la tierra y verás por qué tú tienes que pasar por ese camino. ¿Cuál es la razón por la cual tú tienes que vivir esas experiencias? Porque son las experiencias de Cristo en la tierra. Y eso es lo que nosotros necesitamos para que Cristo sea construido en nosotros. Y esa es una experiencia no estática, es una experiencia de crecimiento de cada día, es una experiencia progresiva en la que yo voy siendo moldeado a la imagen de Cristo. Es algo que me tomará el resto de la vida y que nunca conseguiré plenamente. Si miráis en Filipenses capítulo 3 y en el versículo 12, Pablo nos habla de esa realidad de que es incompleto, de que es una realidad que aún no ha llegado. Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, no que lo haya conseguido esto. Siempre será una experiencia la que tengo que proseguir para ver si logro alcanzar, ¿no? En esta vida nunca llegamos al punto en que ya no somos tentados. En esta vida nunca llegamos al momento en que no tenemos que pelear contra la carne. Pero lo que distingue al cristiano es que ha cambiado el lugar al que dirige su vida. Tiene dirección, sabe dónde va y además prosigue hacia la meta. En el sentido que Pablo lo dice, sé dónde voy. Si tú no tienes meta, tú no corres hacia la meta, tú corres. Una cosa es peregrinar y otra cosa es pasear. Son dos cosas totalmente distintas. ¿Qué distingue pasear de peregrinar? Que un peregrino va a un sitio y pasear, simplemente paseas. No vas a ningún sitio, das una vuelta. Nosotros no somos gente que da una vuelta. Somos peregrinos, estamos yendo a un lugar y sabemos el lugar que es y sabemos cómo se va a ese lugar. En segundo lugar, significa exaltar a Cristo en todo lo que hago. En el versículo 20 del capítulo 1 dice, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o ya sea por muerte. Pero Cristo será exaltado en mi cuerpo. Eso es lo que Pablo pretendía, exaltar a Cristo. Traer gloria a Cristo significa que por la forma en la que vivimos, Cristo va a aparecer delante de los demás en la forma más maravillosa posible. Nosotros vamos a hacer ver a Cristo a los demás, gente que no va a ver a Cristo de ninguna otra manera más que por la que nosotros vivimos, y Cristo va a lucir tan bello como es. Todo lo posible que nosotros podamos proyectar la belleza de la imagen de Cristo. En el día de hoy, para mucha gente en nuestra sociedad, Cristo es como una estrella en la noche. Una entre millones de estrellas en las noches. Solo una pequeña lucecita ahí en el cielo, indistinguible de todas las demás que hay. Esa estrella que hay ahí en el cielo puede ser 20 veces más brillante que el sol. Sin embargo, aparece como una pequeña estrella ahí puesta en el cielo, una entre todas las demás. ¿Cuál es nuestra tarea en esta vida? Que Cristo tenga toda la gloria.
Nuestra tarea en la vida es ser un telescopio. Un telescopio enfocado a esa estrella, que a la sociedad parece pequeña. Y nosotros estamos apuntando para que cualquiera que mire a través de este telescopio vea esa estrella que es 1000 veces más brillante que el sol. Esa es la tarea. Eso significa traer gloria a Cristo. Traer gloria a Cristo significa que la gente vea a través de ti y de entre todas las muchas estrellas vea una. Y esa una la vea en todo su brillo y en todo su esplendor. Estamos aquí para eso, para reflejar la gloria de Cristo. Cristo tiene la gloria. No es que nosotros se la vamos a dar una que Él no tiene. Él ya la tiene. Pero la gente no la puede ver. Y nosotros servimos para que la vea. El telescopio de la vida de Pablo no está enfocado en sí mismo. No está enfocado en si él es librado de la prisión o no. Si vive o si muere, no es donde apunta el telescopio. El telescopio dice que apunta a Cristo. No es significativo. ¿Habéis visto el versículo? Cristo será exaltado en mi cuerpo. Tanto si vivo como si muero. Si vivo o si muero no es significativo. No es la clave de esta historia. Lo que es la clave de esta historia es que Cristo sea exaltado en mi cuerpo. En tercer lugar, significa negarse a uno mismo para poder vivir para Cristo. Cuando tú brillas demasiado, tú no dejas ver a Cristo. Hay gente demasiado brillante. Hay gente que enfoca demasiados focos sobre sí. Cuando nosotros somos aquel foco que tiene que proyectar sobre Cristo. Por lo tanto, a veces Dios nos necesita más débiles. Nos necesita más rotos. Porque cuando somos demasiado fuertes, proyectamos demasiada luz sobre nosotros. Y eso es lo que a veces no nos deja proyectar la luz sobre Cristo. En una generación cuyo máximo impulso es consumir, es fácil llegar a pensar que Cristo está aquí para servirme a mí. Cristo es otra de las realidades que yo consumo. Consumo de todo, consumo vidas, consumo identidades, consumo a otras personas, consumo iglesias, consumo pastores, consumo de todo, porque hemos llegado a pensar que la iglesia y sus pastores existen para cubrir mis necesidades, para que me pastoreen, para que me cuiden. Está ahí la iglesia. Cuando en realidad nosotros existimos para la gloria de Cristo. Nosotros existimos para servir a Dios, para servir a Jesucristo. Nosotros hemos sido comprados y como comprados que hemos sido, existimos para que Él sea brillante, para servirle a Él, no para ponerle a Él, a la iglesia y a sus pastores a nuestro servicio. Hemos visto qué significa vivir para Cristo, muy brevemente. ¿Qué significa morir? Es ganancia. Solo os decía antes, si la vida ha sido Cristo, la muerte puede ser una ganancia en lugar de una pérdida. Pablo lo plantea como una elección, ¿verdad? Dice, si tuviera que elegir entre la vida y la muerte, nadie puede elegir. Nadie puede elegir si va a seguir viviendo o si va a presentarse delante de Dios. Pero él dice, si me tocara a mí, dice, no sé qué escoger. Dice, porque ir con Dios, ir con Jesús es ganancia. Dice, no hay nada mejor que eso. Pero estar aquí también es bueno y también es positivo. Pablo lo que nos enseña es que de alguna manera la elección no es entre dos males y escoger el mal menor entre esos dos males, sino que es entre dos bienes. El vivir y el morir son dos bienes presentados delante de Él, porque la vida es un gozo progresivo. Y no es un gozo progresivo porque las cosas le vayan bien. Pablo está escribiendo esta carta desde la cárcel. Las cosas no le van bien. Está delante de un juicio que puede acabar con su muerte. Por lo tanto, no es
que las cosas sean un gozo progresivo porque van bien, sino porque te permite que cada día conozcas más a Cristo en la vida. Y conocer más a Cristo aumenta tu gozo de un día al otro. Y la muerte, dice, es mucho mejor, porque el contacto con Cristo será pleno. ¿Cómo ha cambiado la perspectiva de los creyentes en el siglo XXI? Somos una de las primeras generaciones en la que la mayoría de los cristianos tiene miedo a morir. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Es ganancia? ¿O realmente no? ¿O realmente quién sabe lo que hay después? ¿No? Nos hemos contagiado del escepticismo de esta generación. Nos hemos contagiado de una generación sin esperanza y somos nosotros un cristianismo sin esperanza. Mirad, el cristiano experimenta lo mejor de los dos mundos. Incluso si nos toca una vida con sufrimientos, porque hay vidas aquí en la tierra que están llenas de sufrimiento, de dolor, de pérdidas constantes, de enfermedad, de debilidad. Incluso en ese caso tenemos a Cristo, cuando la demás gente no la tiene. Y nosotros tenemos a Cristo que nos permite tener fuerzas, consuelo, propósito, aún en la dificultad, aún en la peor situación. Tener a Cristo convierte la situación de vivir en algo mucho mejor que lo que sería sin Cristo. Pero es que en el instante en que morimos pasamos a estar presentes con el Señor por toda una eternidad de gozo, liberados del pecado, liberados del sufrimiento. En Alicia, en el País de las Maravillas, Alicia se encuentra con el gato de Cheshire encima de un árbol y le pregunta: ¿podrías decirme, por favor, qué camino debo coger para salir de aquí? Eso depende en gran parte del sitio al que quieras llegar, preguntó el gato. No me importa mucho el sitio, dijo Alicia. Entonces tampoco importa mucho el camino que tomes, dijo el gato. Siempre que llegue a alguna parte, añadió Alicia como explicación. Siempre llegarás a alguna parte, aseguró el gato, si caminas lo suficiente. Dejadme ahora que os pregunte lo que le respondió el gato de Cheshire. ¿Tú a dónde quieres llegar? Porque si lo que quieres es llegar al cielo, necesitas considerar seriamente la pregunta: ¿para qué estás viviendo? Completa la frase siguiente. Para mí el vivir es... Completa la frase siguiente. Para mí, ¿qué es para ti el vivir? ¿Es dinero? Para mí el vivir es dinero. Para mí el vivir es éxito. Para mí el vivir es placer. Para mí el vivir es la familia. Para mí el vivir es la iglesia. Para mí el vivir es la obra del Señor. Para mí el vivir es yo mismo. Si esa es la respuesta, y hay cosas de ellas que son buenas, pero si esa es la respuesta, la muerte va a ser un naufragio. La muerte va a ser un desastre. Porque eso que ha sido para ti la vida, lo vas a perder completamente. Solo si tú puedes responder honrada y honestamente. Para mí, el vivir es Cristo. Honrada y honestamente voy a decirte que para ti la muerte va a ser una gran ganancia. Extranjeros y peregrinos, nada más que eso. Que Dios os bendiga. Gracias, Jaume. Pues